Entramos al cuarto día de nuestros ejercicios espirituales y esto se pone cada vez más interesante. ¿Qué has reflexionado en estos días? ¿Qué puntos sensibles han tocado estas reflexiones para ti? ¿En qué te has visto más identificado? ¿Qué es lo que más te ha llevado a la oración? ¿Cuáles son los propósitos que estás empezando a hacerte? Espero que estos días no te hayan servido de un mero entretenimiento. Si realmente vamos a vivir los ejercicios, que sea un momento de profunda oración, reflexión y que nos lleve a hacer un trabajo personal. Ese será el verdadero fruto de esta semana en la que estamos juntos y de que ya vamos a más de la mitad. Vamos a empezar con nuestro cuarto tema de hoy, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que Él, como principal protagonista, nos impulse a mí a decir las palabras que en tu situación van a caerte más como anillo al dedo y que a ti te haga receptivo y dispuesto a llevar a la práctica lo que vas a escuchar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, queremos darte gracias porque tu presencia impregna este lugar, porque sabemos que estás aquí con nosotros, siempre guiándonos, siempre confortándonos, porque hoy quieres iluminar nuestro entendimiento de una forma tan particular. Señor, que seamos dóciles a tu inspiración y que no nos resistamos a ser guiados por ti. Señor, muestra qué es lo que hoy quieres revelar a nuestro corazón y que se cumpla en nosotros lo que dice tu palabra, que nadie puede reconocerte como Padre, llamarte Abba, Padre querido, si no es por el impulso del Espíritu Santo. Ven y llénanos de ese espíritu filial que nos haga reconocerte como Padre y ayúdanos a ver en San José la imagen de ese Padre bondadoso que Jesús nos reveló. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Hermanos, el día de ayer reflexionábamos más en el papel de San José como esposo de María, viendo que él no era un esposo de a mentiritas, no era un matrimonio por conveniencia, como por parchar la mala impresión que iba a dar que María fuera madre soltera. Pues entonces ahí José éntrale como bateador emergente en la novena entrada para que disimular un poquito y que salga pronto para que no estorbe. José no era ese ancianito decrépito que algunas leyendas así lo pintaron para justificar la presencia de ciertos hermanos de Jesús que en realidad, según esas tradiciones, eran hijos de un José viudo que por suertes contrajo matrimonio con María cuando le florece la vara de nardo. Nada de eso. El matrimonio entre María y José fue un verdadero matrimonio, un matrimonio virginal, donde se vivió la virtud de la castidad no como una supresión, sino como una plenitud de amor, un amor sin egoísmos, un amor que no retiene, que no posee, un amor que todos, claro, cada quien según su estado de vida, estamos llamados a vivir. Hoy demos un pasito adelante, considerando a José como padre. De hecho, nuestro tema de hoy así se titula José, el primer hombre a quien Jesús llamó Padre. Consideremos primero la grandísima dignidad que tiene San José. En la jerarquía de los santos, bueno, sabemos que donde quiera hay niveles, también entre los santos. Y esto no porque tengamos que decir, es que este era más santo que aquel, porque este hizo más, o porque este hacía más penitencia, este hacía más oración, o este otro era más bueno. No. Creo que esas comparaciones, si de por sí las comparaciones son de mal gusto, en este caso son totalmente innecesarias y absurdas, porque cada santo dio el 100% de lo que estaba llamado a dar, según sus circunstancias, según su carisma, su época,
su misión propia. Entonces no cabe el decir que unos serán más santos que otros. Pero bueno, en el orden de importancia, sabemos que ahí sí hay jerarquías. Si alguna vez has estado presente en una ordenación sacerdotal, en un bautismo, incluso en el rito de los moribundos, se reza la letanía de los santos guardando esa debida jerarquía. En primerísimo lugar, ya sabemos, en la cumbre, la Santísima Virgen María. Ella, preservada de todo pecado, por su singularísima vocación, es la más excelsa de las criaturas, puesta incluso por encima de los ángeles. Los ángeles que sabemos que ni siquiera son seres humanos. Los ángeles son de naturaleza pura, espiritual. Ellos son hechos de santidad pura. Pues María está puesta por encima de los ángeles, y por debajo de los ángeles ya es mencionado San José. Pero como ya les decía en el tema de ayer, ¿por qué me lo separan? Eran un matrimonio. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y aquí no se trata de que entonces va a estar José por encima de los ángeles. Se trata de que María y José alcanzaron la santidad juntos, como un matrimonio que eran. No sé por qué ese afán a veces de presentar a María casi más como una monja que como lo que realmente era, una esposa y una madre. Como en la cúspide de la santidad está un matrimonio. Y bueno, en el mismo arte sacro, en las mismas iglesias, siempre me los ponen separados. Nuestro Señor al centro, María en un lugar privilegiado y en otro rincón a San José, si es que lo hay, porque no donde quiera hay. Incluso algunas veces es María la que está al centro y hay nuestro Señor ahí en una esquinita. Pero en pocas iglesias he visto algo tan bonito como en una, en San Luis Potosí, en donde, claro, la cruz al centro, pero juntos, María y José, como el matrimonio que fueron, sin restarle honor ni dignidad a ninguno de los dos, sino resaltando ese punto de que cuando se es un matrimonio, juntos alcanzan la santidad. Qué hermosa imagen. Espero que en más templos podamos reforzar ese signo de ponerlos juntos. Y hablando de la santidad de José, como en las más altas cumbres de la santidad no vemos a un papa, a un obispo, a un monje, a una monja, a un mártir, a un apóstol, sino a un hombre casado, y que sus obras no eran grandes libros de espiritualidad, fundaciones de congregaciones religiosas, milagros, escritos de teología. Las obras de José eran mesas, sillas, puertas, reparaciones, pues era carpintero. Y mientras tantos otros santos hacían milagros que hasta parecía que Dios los obedecía a ellos, que cuando suplicaban pidiendo un milagro, Dios los obedecía. José era más bien el que obedecía a Dios, el que era dócil a la inspiración divina. José, toma al niño y a su madre, toma al niño y a su madre. José, no temas tomar a María como esposa, pues ahí voy. A José no se le atribuye ningún milagro, más bien él fue el milagro de Dios para salvar a la Sagrada Familia y para hacer que Jesús llegara a ser Jesús. Cuán grande será la dignidad del humilde carpintero de Nazaret, que fíjate, pensaremos que no hay ser humano que tenga más alta dignidad sobre la tierra que el Papa, que es el vicario de Cristo. Pues fíjate que José fue el vicario de Dios Padre, fue el que hizo para Jesús en la tierra las veces de Dios Padre. Porque estaremos de acuerdo en que Jesús como Dios, bueno, siendo Dios, tiene un conocimiento pleno, pero también reconocemos que es Dios hecho hombre y que como ser humano también debió tener un progreso en su conocimiento. Entonces, en la experiencia humana de Jesús, ¿quién fue al primero a quien llamó Padre sobre la tierra? Bueno, y Jesús sabía que José no era su padre biológico. En algún momento tuvo que haberlo sabido,
No sabemos si ya Él lo sabía desde su conocimiento perfecto como Dios. No sabemos si en algún momento sus padres se lo revelaron, o Él lo descubre, o le es manifestado. No lo sabemos. Pero creo que sería muy normal y natural suponer que Él asumió que José era su padre. Y no como tantos niños lo dicen ahora. No, no es mi papá, es el novio de mi mamá. Qué triste que cada vez sea más frecuente. Y que incluso resalten, no, es el novio que ahorita trae mi mamá. José no fue eso para Jesús. Él hizo las veces de un verdadero padre. Y resulta curioso cómo Jesús no encontró una mejor manera para hablarnos de Dios, para hablar del amor de Dios, que comparándolo con la imagen de un padre. Cosa totalmente inusual para su tiempo, hay que decirlo. Porque el Dios de Israel es el Dios altísimo, el Dios inaccesible, el santísimo, todopoderoso, el que su nombre no debe ni siquiera ser pronunciado por no desgastar o no caer en falta de respeto a su santo nombre. Es por eso que se buscaban otros títulos con tal de evitar pronunciar demasiado su nombre. El Shaddai, el Adonai, porque el mismo decir su nombre ya tenía que ser algo que se dijera con sumo respeto. Ahora tú, ponerte en la postura del igualado que llega y le dice Padre, eso era considerado una falta de respeto. ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees? Tal vez Dios en su infinita misericordia pueda llamarte hijo, pero tú atreverte a llamarle Padre, eso es una falta de respeto, pero para Jesús era más bien un exceso de confianza. Y Jesús nunca pronuncia el nombre de Dios, más bien se refiere a Él siempre como mi Padre. Y nos lo comparte, es su Padre. Subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Y nos enseña una oración en la que todos somos incluidos como hijos suyos. Padre nuestro. Y nos invita a confiar en Él de una forma tan extraordinaria, y cuando predica acerca del Padre se le llena la boca. Y yo me pregunto, ¿no será porque su experiencia con su propio Padre fue tan profunda, tan rica, que humanamente fue la mejor manera en la que pudo hablarle de Dios a los hombres? Hablar de Dios como un Padre. Pienso que por ahí va la cosa. Que si bien de José no sabemos mucho, si los evangelios nos hablan muy poquito acerca de él, podemos leer toda una biografía de José reflejada en la predicación de Jesús, en la forma en la que Jesús se relaciona con su Padre Dios. Porque quieras que no, nos marca. A ti también te tuvo que haber marcado la relación con tus padres, la formación en la fe recibida de tus padres. Eso tuvo que haber condicionado también la forma en la que entiendes la fe, en la que percibes a Dios. Y es que no a todo mundo le es fácil digerir eso de que Dios es tu Padre. Uy, si Dios es mi Padre como el que tuve en la tierra, no, gracias, ¿para qué me mandas el del cielo? Pero si en cambio tu Padre fue de veras un gran reflejo del amor de Dios, entonces, si así fue mi Padre de la tierra, ahora imagínate cómo será mi Padre del cielo. Pienso que esa fue la experiencia que tuvo Jesús al lado de José, y por eso tuvo que hablarnos del Padre de una forma tan amorosa, de una forma que refleja la relación de un hijo con un padre extraordinario. En la cultura general se reporta que todo el mundo debería sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Pero luego te das cuenta de que
pues no basta con sembrar el árbol, hay que cuidarlo, hay que hacerlo que crezca, hay que regarlo y que dé frutos. No basta escribir el libro, hay que publicarlo, hay que difundirlo, hay que darle continuidad, hay que hacer que llegue a hacer bien a las personas. Y por supuesto que no basta nada más con tener un hijo. Hay quienes nomás los tienen y ahí te ves y se desentienden y se desaparecen. En el caso de José, pues él no tuvo el hijo biológicamente, pero él asumió el papel de padre para formarlo, para darle las herramientas para cumplir su misión en la vida. Esa es la verdadera misión de un padre. Qué gran error cometen algunos papás, que pareciera que su cometido, su misión en la vida es hacer que sus hijos los quieran. Y para tal efecto se dedican a darles, inflarles, comprarles todo, consentirlos en todo. Si es que los amo, es que quiero tanto a mis hijos, y en el fondo tú quieres que ellos te quieran, y por eso los consientes tanto, desgraciadamente. Ahí lo único que se logra es formar hijos inflados, ególatras, dependientes, que no van a ser capaces de salir adelante sin sus papás porque ellos los acostumbraron a darles todo y a que no tuvieran ninguna carencia, que no tuvieran ningún desafío que supieran resolver por sí mismos. Se afanaron en hacer que sus hijos los quieran y, oh sorpresa, resulta que solo los acostumbraron a que me das, pues dame más, y el día que no me des, no te voy a querer. Y qué tristeza cuando no cumplieron la misión de darles las herramientas para la vida, para que pudieran salir adelante, incluso sin ellos. Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando la gente lo reconocía, incluso cuando los demonios así lo revelaban, tú eres el Hijo de Dios, o cuando la gente lo proclamaba a los cuatro vientos, Jesús los callaba. No digas nada. Eso todavía no conviene que se sepa. Pero cuando la gente se refería a Jesús como el hijo del carpintero, a sus órdenes, Señor, a mucha honra, porque qué orgullo le daba recordar a aquel carpintero que fue para él como la imagen, la sombra del Padre. ¿Y en qué rasgos podemos notar eso? ¿Qué hay de trasfondo en las enseñanzas y en el carácter, en la vida de Jesús, de lo que Él haya vivido al lado de San José? Bueno, en primer lugar, José era el responsable de darle nombre. Y ese nombre le había sido revelado. Su nombre será Jesús. Sabemos que el nombre en la Sagrada Escritura tiene un significado muy importante. Abraham, Dios le cambia el nombre de Abraham sin H a Abraham con H intermedia por ser padre de un gran pueblo. Moisés es llamado así por haber sido salvado de las aguas y más adelante él será quien guía a través de las aguas del Mar Rojo a su pueblo hacia la tierra prometida. Y así varios personajes bíblicos que en su mismo nombre llevan su misión, pues José fue quien le puso el nombre revelado por el ángel a Jesús. Pero sobre todo fue el encargado de hacer que Jesús llegara a ser Jesús, es decir, la salvación de Dios. Y la importancia del nombre cristiano, que cada día se está perdiendo más. Mis hermanos sacerdotes no me dejarán mentir que cada día es más raro bautizar a un niño que tenga un nombre con significado cristiano o que tenga algún patrono en el santoral. Ahora bautizamos a puros Bryans, Kimberlys, puros Ingrid Zoe, nombres nórdicos, nombres de superhéroes, de futbolistas, Iker, de artistas de telenovelas, de superhéroes. Pero bueno, no logramos hacerles entender que ponerles un nombre cristiano no es ponerles un nombre de viejito, es poner un nombre con un significado, con una misión, que no solamente se trata de que suene bonito o que sea diferente a los demás. Pero bueno, José
le pone el nombre a Jesús y Él es el responsable de hacer que Jesús llegue a ser plenamente quien debe ser. Jesús no solamente se refiere a Dios Padre como el Padre, sino como Abba, papito querido, con esa ternura con la que un niño pequeño se dirige a su papá cuando lo quiere mucho. No hay una traducción exacta al español para esa palabra, pero lo podemos decir como mi papi, mi papacito, papito querido, que no era una falta de respeto, era un exceso de cariño. ¿A quién habrá sido el primero a quien Jesús llamó así? ¿A José? ¿Y qué es lo que podemos leer en la predicación y en el carácter del mismo Jesús para ver los rasgos de esa paternidad que luego reflejó en Dios? Sabemos primero que Jesús pasaba largas noches en oración con su Padre. Pero no nos imaginamos que era una oración repetitiva, una oración de aprender fórmulas que habría de repetir como guacamaya. Esa oración de Jesús con su Padre tendría que ser una oración profunda, entrañable, basada en la confianza, en el cariño. Habrá sido porque con su padre José tuvo esas entrañables pláticas de padre a hijo. ¿Tú alguna vez las tuviste con tu padre? No esas pláticas que conocemos como el sermón, de que hijo, siéntate y ahí voy a estar 2 horas aventándote un rollote sobre la moral y las buenas costumbres. Bueno, cosa que siempre un buen padre debe hacer. Pero también esas pláticas que se tienen entre padres e hijos, donde se abre el corazón, donde hay confianza, donde hay esa apertura. Una plática mucho más entrañable de la que se puede tener con un amigo. Sí, algunos papás quieren renunciar a ser padres para ser amigos de sus hijos. No, señor, amigos hay muchos. Padre, madre, solo hay uno. ¿Alguna vez recuerdas haber tenido una plática así de entrañable, de intensa con tu padre? Yo tuve pocas, pero aquellas que tuve son de esas pláticas que quedan para siempre en el corazón. Donde ya no se ponían en el papel de que siéntate porque yo te voy a enseñar, porque yo soy el que sé, sino en el que puedo abrirme contigo, puedo ser yo mismo. Tantos papás se quejarán de que no, pues, con mis hijos, ¿cuándo vamos a tener una plática? No, pues, no me quieren platicar nada, me contestan con monosílabos, sí, no, bien, mal, nada. Y tienen más confianza con sus amigotes que conmigo. Oye, pues sí, también, con tus hijos adolescentes, apenas quieren empezar a abrirse contigo, quieren confiarte algo, y ahí estás luego pensando ya en qué le vas a responder, cómo le vas a sermonear, en lugar de primero escucharlos y tratar de entenderlos. Oye, pues también, ¿cómo crees que van a preferir no hablar con sus amigos que contigo? Pues claro, si con ellos se sienten entendidos y aceptados, claro que no significa que tengas que aceptar lo que está mal, pero se trata de primero escuchar, abrir la confianza, para que ahí puedas tú conducirlos, acompañarlos, no imponerles. ¿Cuántas pláticas así tuviste con tus padres? ¿Cuántas puedes tú ahora tener con tus hijos? Jesús y José sin duda tuvieron esas pláticas tan entrañables que luego Jesús se quedaría acostumbrado a hablar así con su Padre Dios, de modo que ni la noche entera se sentía. Las horas transcurrían en ese diálogo íntimo con el Señor, porque realmente podía ver a Dios como un Padre. De todo lo que Jesús nos enseña, ¿qué habrá sido grabado por José, así como el buen carpintero, grabado en el corazón de su Hijo Jesús? José habrá sido ese padre providente que solo él sabía cómo le hacía, pero traía a la mesa el pan de cada día.
Sin duda Jesús fue testigo de las penalidades que José tuvo que pasar para llevar el sustento a casa. Sin embargo, no faltaba el pan, y José más de alguna vez llegó diciendo que tranquilos, si hoy comieron los pájaros y vistieron las flores, a nosotros Dios no nos dejará y tendremos lo necesario para vivir. Y esa imagen habrá quedado muy grabada en la memoria, en el corazón de Jesús. José era ese padre providente que le enseñó a Jesús a mirar las flores que no tejen, no hilan. Sin embargo, el Señor las viste con tanta belleza. A ver los pájaros del cielo que no siembran, no cosechan, no guardan en graneros y nunca les falta el alimento, pues nosotros valemos mucho más que ellos, ¿cómo ves? Y a nosotros nuestro Padre Dios no nos dejará. Le enseñó a ser observador de la naturaleza. Le enseñó que el grano de trigo tiene que morir para dar vida y que de él salgan más frutos, más semillas. Que el grano no crece de la noche a la mañana, sino que lo pones en tierra y sin que sepas cómo, este va a ir creciendo. Primero los tallos, luego las espigas, luego las semillas. Sabemos que José era carpintero, pero también sabemos que un papá le tiene que hacer de todo cuando falta el trabajo. ¿Cuántos en este tiempo de pandemia no tuvieron que cambiar de giro, ya que lo que hacían era considerado no esencial, y pues órale, vamos a hacer de lo que sea con tal de llevar el sustento a casa? Imagínate que Jesús y José hayan tenido que desempeñar diversos oficios, quizá de agricultor, quizá como pastor, como labrador, como obrero. No sabemos, esto ya si quieres es echar a volar la imaginación, pero no es descabellado pensar que muchas de las imágenes que después Jesús utilizó en su predicación tengan fundamento en las veces que Jesús acompañó a José a ganar el sustento para la familia. Que alguna vez hayan sido contratados para ser labradores en el sembradío de alguien más, y José le haya enseñado a Jesús: mira, hijo, la semilla no debe tirarse ni a la orilla del camino, porque se la llevan los pájaros, ni en terreno pedregoso, donde no va a echar raíces, ni en medio de los espinos, donde la plantita se va a ahogar, sino donde vaya a ser tierra fértil, donde la semilla pueda crecer y dar fruto del 30, del 60 o hasta del 100 por uno. Cuando crece el trigo y la cizaña, estos deben crecer juntos un tiempo, porque si cortas el trigo, al rato también la cizaña, si cortas la cizaña, al rato vas a cortar también el trigo. Entonces déjalos que crezcan juntos un tiempecito y luego vendrá la separación. Quizá también tuvieron oficio de pastores, cuidando las ovejas de alguien más. Y José le enseñaba: hijo, tú vas a ser como ese pastor que es solo un asalariado, que no le importan las ovejas. Tú eres un buen pastor, porque tú conoces a cada una de las ovejas por su nombre. Ellas escuchan tu voz y te siguen, porque tú estarías dispuesto a dar tu vida por ellas, ¿verdad? ¿Qué harías si de estas 100 ovejas se te perdiera una? ¿Acaso no dejarías las 99 y te irías a buscar la que se te perdió? Todas esas imágenes fueron quedando en su corazón, y con ellas nos hablaría del misterio del reino de los cielos, del misterio de su persona. Algún día también José le habrá enseñado: hijo, tú eres la puerta de las ovejas. Tú eres el que te pones ahí en la entrada del redil para no dejar salir a ninguna, y para que no entren los bandidos, los salteadores. Todo el que no entra por ti es un bandido, es un salteador. Todo eso habrá quedado en su memoria. Quizá alguna vez que volvían de la faena del trabajo con la ropa y las manos todas sucias, todos sudorosos, manchados de tanto trabajar. Papá, qué sucios venimos. Sí, hijo, pero ¿sabes? Esto no es lo que mancha al hombre. Lo que mancha al hombre es lo que viene de dentro. Los malos pensamientos, las malas intenciones, el egoísmo, la avaricia,
todo eso es lo que mancha al hombre, no esto. Esto como quiera se lava, se limpia, pero cuando debajo de esta mugre hay un corazón limpio, eso es lo que agrada a Dios. Quizá cuando huyeron a Egipto, era José quien ponía a Jesús a orar por el rey Herodes. Vamos a pedir por ese rey que nos está haciendo sufrir tanto. Vamos a pedir que Dios lo bendiga, que toque su corazón. Y de ahí Jesús habrá entendido que hay que orar por nuestros enemigos, por los que nos persiguen y calumnian. Incluso alguna vez Jesús en su adolescencia, así como lo hizo en el ya conocido pasaje de cuando se pierden en Jerusalén, alguna vez a Jesús se le habrá hecho fácil salir de casa y ausentarse varios días, quizá en búsqueda de respuestas, en búsqueda de su propia vocación, y sin avisar a sus padres se habrá alejado, y tiempo después regresa consciente de que debe haberles causado una gran preocupación y esperando recibir un buen castigo, una buena reprimenda de parte de su padre. Su padre al verlo corrió, lo abrazó y lo cubrió de besos e hizo una fiesta por haberlo encontrado. Y de allí tuvo la inspiración para contarnos la parábola del hijo pródigo. José sin duda le enseñó las Sagradas Escrituras, deber de todo buen padre judío a sus hijos. De ahí que Jesús nos cite tanto en su predicación a los profetas, todo lo que nos ilustra del Antiguo Testamento. Jesús lo sabía bien, ¿y de quién lo aprendió? Pues de José. Los salmos, las referencias a los profetas, referencias a Abraham, a Moisés, a Elías, al profeta Daniel, a Jonás. Ya me imagino a José como un buen papá que le cuenta historias a sus hijos antes de dormir. Entonces Jonás, cuando lo arrojaron del barco después de haber desobedecido el mandato del Señor, se lo tragó una ballena y duró ahí 3 días y después fue expulsado de la ballena. Y que Jesús se quedara pensativo. A mí también me gustaría estar 3 días en el vientre de una ballena, pero eso sí, salir al tercer día. Salir al tercer día. Bueno, aquí pongámonos a pensar, como papás, ¿qué huella dejan ahora en sus hijos? Sobre todo en lo referente a la fe. Aún son los papás que le leen a sus hijos las historias de la Biblia. Les inculcan el conocimiento de los santos, de los grandes relatos de la historia de la salvación. Son ustedes sus primeros catequistas al enseñarles oraciones. Bueno, ¿tú de quién lo recibiste? El legado, la herencia de la fe, ¿cómo quedó impregnado en tu alma? ¿A quién te debes principalmente en este sentido? ¿A tus padres? Aquí puede haber de todo. Puede haber papás que ciertamente no nos heredaron la fe, que quizá nuestro encuentro con Dios lo tuvimos ya de grandes porque de chicos arrastramos la herencia de una familia indiferente a la fe, que sí, quizá era de hacer la primera comunión, pues porque había que hacerla, porque es tradición, porque todo el mundo lo hace, porque hay que tener una fiesta, pero ni sabíamos para qué y por supuesto no le dimos continuidad. Sí, en toda buena familia hay bautismos, hay primeras comuniones, hay 15 años, la boda, el funeral, pero nada más. En casa no se ora, en casa no se habla de Dios, en familia no se va a misa. Quizá tú provienes de una familia así, y no solamente indiferente, quizá hasta hostil a la fe, a la iglesia. Y tú recibiste eso y más adelante o lo heredaste o lo superaste. Aunque también puede ser, por otro lado, que sí, en tu casa llevaste una sólida formación religiosa, pero tan sólida que podía sentirse un tanto dura, porque quizá en tu casa eran demasiado rigoristas. Y la forma en la que te inculcaron la fe, sí dejó en ti pues el legado de creer,
pero también dejó heridas abiertas. Dejó en ti la herida de sentir siempre temor, de cargar con una gran culpabilidad, de ser una persona llena de complejos, llena de traumas, por la imagen de Dios que te heredaron. La imagen de un Dios que te decían que era bueno, sin embargo, qué ganas tenía de castigarte y de condenarte. Ese Dios que te va a castigar por echarme mentiras. Y si no me obedeces, mira, te va a castigar y te está viendo, y te la está guardando y vas a ver. Bueno, pues sí, un Dios que era más bien reflejo de tus padres que querían hacerse obedecer de alguna manera, y por eso, en vez de hablarte de un Dios de amor, de misericordia, pues te hablaban de un Dios que era castigador, que era tan estricto como ellos, un Dios que ellos decían lo que les convenía que dijera para que a ti te asustaran. Un Dios que te rechaza si no cumples sus expectativas. O sea, si tú fracasaste en tu matrimonio, si tú no eres como fulanito, perenganito, o no eres como yo te dije o como yo quiero que seas, entonces eres malo. Dios te rechaza, no tienes cabida en esta casa porque eres pecadora y nos contaminas con tu forma de vivir, con tu forma de ser. ¿Y cuántos a ese Dios al que debieron amar y saberse amados por Él, solo aprendieron a temer, solo aprendieron a vivir con el peso de un Dios que me rechaza, me condena, me castiga? Y bien, pudiste haber llevado ese peso toda tu vida, o bien pudiste haber llegado a un punto en el que quisiste liberarte de todo eso. Y por eso rechazaste la fe recibida por tus padres, porque para ti fue una liberación, porque era una fe más centrada en el pecado, centrada en la culpa, en el infierno. Claro, que son elementos de nuestra fe que no es para negarlos, pero no es para ponerlos en el centro. No era una fe centrada en el amor, en la salvación, en la gratuidad, en la gracia, en el perdón, sino una fe centrada solamente en lo malo, y que eso te hacía vivir atormentado, reprimido, siempre atormentándote, culpándote, con el peso de que a Dios nunca podías tenerlo contento, así como quizá a tus padres, que nunca los tenías contentos. Y por eso que te digan que Dios es tu Padre cuando la experiencia con tus padres no fue la mejor. Híjole, yo como quisiera que todos pudieran decir, no, mi padre es mi héroe, el hombre más ejemplar, tierno, cariñoso, que si tú me hablas de que Dios es Padre y era como mi papá, no, pues entonces entiendo perfectamente que Dios es lo mejor que puede existir. Oye, pero los que tuvieron la experiencia quizá de un padre sumamente severo, estricto, de esos que siempre te juzgaron por tu aspecto, por tu manera de vestir, que te cuadrabas porque te cuadrabas y nunca te dejaron ser tú mismo, siempre era de cállate porque tú no sabes, no, y tú no puedes, y nunca vas a poder. Un padre quizá que te quiso retener para sí mismo y no te dejó ser lo que querías, estudiar lo que querías, estar con quien querías. Y bueno, pues honrando el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, pues obedeciste, pero siempre guardaste ese resentimiento de lo que no me dejaste ser por tenerme amarrado a ti. Cuando se tuvo un padre quizá violento, que no era el que te cuidaba en nombre de Dios, sino que tenías que pedirle a Dios que te cuidara de él, porque llegaba a casa, era una pesadilla, la forma en la que trataba a mamá, la forma en que los trataba a ustedes, donde quizá él tenía tanto sufrimiento interior que no buscaba quién se la hizo, sino quién se la pague, y se desquitaba ¿con quién? Pues con quien podía, con ustedes. Un papá quizá alcohólico, un papá que te daba tanta vergüenza lo que la gente expresaba de él, y que sabías que cuando agarraba la botella
no la iba a soltar y para ti era un calvario que te hizo madurar demasiado rápido, que te hizo asumir responsabilidades que no eran propias de tu edad, que quizá tú en la adolescencia ya tenías que ser un padre, una madre para tus hermanitos, sostener a tu madre, trabajar y hacerte responsable de todo porque tu padre no era capaz. Porque quizá por esa carencia o te hiciste súper responsable o súper irresponsable, heredando los mismos patrones. Porque quizá cuando te dicen tu padre, ¿quién? Porque más bien lo que te faltó fue la figura de un padre que nunca se hizo presente, que nunca se hizo responsable, que solo sabes que existe, pero lo que sabes es que no se hizo cargo de ti, que no le importaste, que no sabías si comías, si vestías, que solo te abandonó a su suerte. Quizá tengas abierta esa herida, tengas ese aspecto de tu vida sin resolver y eso te causa una gran frustración todavía. Y por eso a ti te cuesta conciliar aquello de que Dios sea tu Padre, porque pues si es como el Padre que conocí, que tuve en la tierra, no gracias. O quizá la herencia de tus padres, lo que ellos te enseñaron de la fe, no te ayuda para entender a Dios como Padre. Bueno, y poniéndonos aquí ante la imagen de José, ¿cómo podemos sanar ese aspecto? José también sabemos que él entregó a su hijo. En la presentación de Jesús, en ese pasaje en el que lo llevaron al templo, José, al igual que Abraham, que ofreció a su hijo Isaac, dispuesto a entregarle a Dios al hijo de sus entrañas, al hijo de su vida, dispuesto a sacrificárselo porque Dios así se lo pedía, así también José fue a presentarlo al templo diciendo, Señor, este hijo es tuyo, tú me lo confías para que yo lo prepare para su misión, pero yo sé que no lo debo retener para mí, yo sé que es tuyo, que es para ti, y hago mi promesa de que no lo retendré para mí, que no voy a impedirle buscar su camino. Otro aspecto importantísimo de la paternidad de José. Citando la Patris Corde, el Papa Francisco también habla de que José era un padre en la ternura. José era un hombre tierno, pero ¿qué es lo que entendemos por un hombre tierno? Alguien que habla chiquiado y dice, ay, mi niño es muy bonito, mi chiquito, ves yo. Bueno, eso no necesariamente se refiere a la ternura, eso es hablar chiquiado. Tierno significa el inclinarnos hacia el más frágil, hacia el más desvalido, como una cita hermosa del libro del profeta Oseas. Así como hizo el Señor con Israel, así Él enseñó a caminar, lo tomaba en sus brazos, era para Él como un padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina a Él para darle de comer. La ternura significa amar a pesar de las debilidades y las cosas que nos puedan avergonzar. Tú sientes ternura por un bebé porque lo ves tan chiquito, tan frágil que, híjole, te dan ganas de protegerlo. Tú sabes que el bebé no te puede corresponder, no te puede dar nada a cambio, sin embargo tú quieres darle todo. Esa es la ternura. Ese es el amor con el que José amó a Jesús. Y vaya que José conoció a Jesús también en su pequeñez, en su fragilidad, quizá también humanamente en sus errores que le tuvo que corregir como su padre. Jesús cometió errores, ¿eso no es una herejía? Bueno, humanamente tuvo un progreso que no es nada herético ni nada irreverente hacia su divinidad suponer que humanamente tuvo que alguna vez ser corregido por José, pero corregido de una forma tierna. O sea, no, te voy a pegar suavecito, nomás una nalgadita para que no te sientas feo. No. La ternura, ya sabemos, significa asumir tus debilidades para mostrarte mi amor. José era un padre en la ternura
y nosotros también somos amados con esa misma ternura por nuestro Padre Dios. Ante Él como nuestro Padre no debe darnos vergüenza que nos vea desnudos. De niño chiquito no te daba vergüenza que tu padre te viera desnudo. Dejabas que Él te bañara, te curara. Ya de grandes ya nos vamos haciendo más pudorosos, pero también la ternura consiste en que Él no se avergüenza de mirarnos tal como somos, de conocer nuestros límites. Y así, con todo y nuestros pecados, con todo y nuestro dolor, nuestro pasado, nuestras fragilidades, nuestro Padre que bien nos conoce, así nos ama, y nuestras debilidades no hacen que se avergüence o se decepcione, sino al contrario, nos ama aún más, precisamente porque Él quiere compensar eso que nos hizo falta. Por eso José es un padre en la ternura, y hoy tenemos que aterrizar nuestra reflexión en ponernos también en nuestro papel de hijos y de padres. Bueno, no todos seremos papás de hijos, pero todos tuvimos un padre. ¿Cómo fue tu relación con tu padre en particular? ¿Cómo para ti él fue un reflejo del amor de Dios? Comparo esta imagen de José con el niño, con esta. Ese niño cabezón y orejón soy yo, y él es mi padre. Y él, que quizá fue un hombre no precisamente tierno, esta es la única foto que tengo con él que me esté abrazando. Él que en algún momento de su vida decidió dejar el hogar y prácticamente abandonarnos a nuestra suerte, a mi mamá y a mí. Y bueno, una larga historia que ya no alcanzo a contarles, pero me pongo ante esta imagen y trato de sanar, de reconciliar todas esas heridas que pudieron haber quedado en el pasado y tratar de perdonar, de aceptar, de agradecer lo vivido con mi padre, y que esta sea la plataforma para saber que Dios es un Padre mucho más grande, mucho más amoroso de lo que pude haber conocido con mi propio Padre, el cual ya no está en este mundo. Ya lo entregué al Señor, ya hace algunos años falleció, pero que puedo quedarme con el gozo de saber que pudo partir de este mundo plenamente reconciliado con Dios, con sus hijos, particularmente conmigo. Y yo quisiera invitarte a que hicieras lo mismo, a que tuvieras un proceso de sanación de las heridas, sobre todo las heridas en la fe y en tu autoestima, en tu vida que te hayan dejado tus padres, que no fue por malos, fue porque es lo que tenían para dar y es lo que pudieron hacer. No juzgues tan duramente a tus padres. Ojalá tus hijos no te juzguen así de duramente a ti. Si tienes hijos sabrás lo difícil que es. Hoy que contemplamos a José como el padre que fue reflejo del amor de Dios Padre para Jesús, ponte en oración y reflexiona profundamente sobre la relación con tus padres. Qué huecos, qué heridas tendrías que sanar, y cómo tú para tus propios hijos puedes ser ese reflejo del amor de Dios. Lo que sigue es lo más importante. Te dejo a solas con tu Padre Dios y nos vamos despidiendo mientras decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos vemos mañana con el último tema de nuestros ejercicios espirituales.